Perdón, chicos, lo que pasa es que comienzan a aparecer todos en la pantalla y me dicen si no se puede ver o si al moverme yo estoy hablando y no están visualizando lo que estoy hablando ya. Entonces les decía, aquí ustedes tienen la fórmula de Manning, ¿no? Que es con la que ustedes van a encontrar este valor de la velocidad en la sección, por lo tanto, necesitan el coeficiente de rugosidad, ¿no? El radio hidráulico, la pendiente que tiene el pelo del agua, de agua que nos dicen que en realidad es el nivel de agua, ¿no es cierto? De la superficie, a eso se llama el pelo de agua, y obviamente a partir de encontrar la velocidad con la fórmula de Manning, ustedes van a tener una sección, un área determinada, y con eso encuentran el caudal utilizando la fórmula de continuidad, ¿no? Que es lo que ya conocemos. Obviamente este método se utiliza por lo general para secciones que son bien definidas, como los canales de riego o algún canal aductor o alguna obra de arte que está, digamos, bien dimensionada y que obviamente nosotros vamos a tener la posibilidad de medir, calcular bien los factores que intervienen en esta fórmula de Manning, ¿no? No así en un curso de agua natural, digamos, ¿no? Eso no, no se lo utiliza, ¿no? Aquí nos hace referencia, obviamente, a la ecuación de Bernoulli, ¿no? Con las líneas de presiones, de las energías que van a ver, donde nosotros vamos a tener, obviamente, el nivel de referencia, ¿no? Y todas las presiones que son parte, incluidas las pérdidas que puedan presentarse por fricción en el tramo en el cual nosotros estamos haciendo el análisis, ¿no? Esto es nada más lo que ya conocemos de hidráulica, las ecuaciones que ustedes tienen para determinar las diferencias de elevación a partir de las pérdidas de fricción, ¿no es cierto?, que se conocen. A partir de ello, como les decía, ustedes van a calcular un caudal, ¿no? Aquí están todas las ecuaciones, a partir del cual ustedes sacan el caudal, ¿no? Fíjense, voy a pasar aquí porque esta es la central, ¿no? Ustedes tienen el caudal y donde tienen qué son cada una de las variables, la pendiente longitudinal entre el centro de las dos secciones de control del cauce, la longitud del tramo a forar, K sub D, el coeficiente de condiciones, la diferencia de elevación entre el tramo inicial y el tramo final, la delta Y, ¿no? La variación, y B constante que responde a la siguiente condición, ¿no? Que si el área 1 es mayor al área 2, entonces B es 2, y si el área 2 es mayor al área 1, entonces B es 4, ¿no? Y donde la constante de gravedad está aquí dada como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, con esta ecuación, ¿no? Lo que nos dice que nosotros podemos determinar el caudal pico que se pueda presentar, ¿no? En un máximo que va a circular por esta sección, ¿no? Les vuelvo a decir, por lo general pueden haber tramos de secciones de río que están encausados, ¿no ven? Entonces, ahí podemos utilizar esta ecuación para determinar ese caudal pico, ese caudal máximo, ¿no? O nuestro tramo del río tendría que ser, digamos que eh, muy homogéneo, muy parejito, ¿no? Del tramo A al tramo B, no cambiar mucho la sección, del tramo A al tramo B, que sean casi lo mismo, el nivel, digamos, o la pendiente sea como que pareja, ¿no? Que no haya mayores variaciones y todo eso, ¿no? Entonces, aquí nos indica el procedimiento, ¿no? Porque, lo que les decía, miren, buscar un área que sea lo más rectangular posible, que cuente a lo largo de este sector con secciones que sean uniformes, con una pendiente que sea constante. Además, las orillas deben tener una pequeña inclinación hacia el río, ¿no? Fíjense, esta es primera condición que se necesitaría en un tramo de río para poder hacer la medición utilizando este método, ¿no? Después nos dice medir una distancia longitudinal entre
las secciones de control cuya distancia mínima es de 75 por Y promedio, que es la altura promedio, ¿no? O sea, 75 por la altura promedio que pueda tener el nivel del agua ahí. Determinar las áreas hidráulicas, y el radio hidráulico de las secciones de control, calcular el coeficiente de condición medio para cada sección, ¿no? Y la precisión se obtiene con la seguridad de definir el coeficiente de rugosidad N, ¿no? Este coeficiente nosotros lo vamos a determinar, obviamente, en función de qué, del material que tenga el lecho del río, ¿no? Eso es. Otro de los métodos es el método que involucra la construcción de estructuras artificiales, que eran los vertederos o los aforadores, propiamente dichos, y aquí podemos ver, voy a ampliar un poquito, el aforo con vertedores, con vertederos, por ejemplo, ¿no? Se pone, lo que hace es una cortina, ¿no? Y ahí se instala un vertedero, una escotadura se llama, tipo cortina ahí para que caiga. Espérenme, quiero mover esto para que se vea la imagen ya. Se puede ver, ¿verdad? Donde esta es la sección, fíjense, viene el río, aguas arriba, aquí tengo aguas abajo, y lo que se ha puesto es esta pantalla metálica, ¿no? La cual tiene un vertedero que está aquí cortado, ¿no? Una parte para que vaya pasando el agua. Y es eso lo que se va a ir midiendo, ¿no? El caudal que va saliendo por este vertedero. Bien. Estos son dispositivos, ¿no? Los vertederos, que son bien utilizados para medir los caudales en canales que sean abiertos, ¿no? Y nos ofrecen las siguientes ventajas. Se logra la precisión en los aforos, porque obviamente conducimos todo el agua hasta una sola salida, más puntual, más pequeña y más precisa para medir precisamente, ¿no? La construcción de la estructura, han visto, es simple, porque solamente ponemos esa pantalla con el corte del vertedero correspondiente. No son obstruidos por materiales que flotan en el agua, ¿no? Porque es abierto, obviamente. La duración del dispositivo es relativamente larga, la vida útil que pueda tener, ¿no es cierto? Lo podemos utilizar mucho tiempo. Y de acuerdo al ancho que tenga la cresta, los vertederos pues van a clasificar en cresta aguda y en cresta ancha. Fíjense, aquí está la imagen. Este es el de cresta aguda, ¿no? Que tiene una punta, fíjense, es delgadito, una pantalla delgada, y de cresta ancha, porque ya esta pantalla, digamos, tiene un cuerpo, ¿no? Fíjense, es más amplia, más grande, y obviamente ya, esto por lo general es metálico, esto de aquí ya se construye un hormigón ciclópeo para armar y para retener y para que circule el agua por encima, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos midiendo, fíjense que aquí hay una salida, entonces ese es el caudal que se mide. Lo mismo aquí, ¿no? En los dos tipos de vertederos, esos son los caudales que se van a medir. Entonces, aquí nos habla de los vertederos de cresta aguda, que existen varias fórmulas que se han hallado de forma experimental. Ustedes saben que muchísimas de las cosas que nosotros vemos aquí en la materia son basadas en fórmulas que han sido hechas de fórmula experimental, empíricas, como les digo siempre, por lo tanto, han sido probadas en función del análisis que se haya hecho ya en campo o en laboratorio, y los científicos, los estudiosos del tema, nos han dado ya los resultados a partir de todos los ensayos repetidos que han ido sacando, ¿no? Entonces, aquí fíjense, los más usuales tenemos mostrados aquí tres tipos, aquí un corte rectangular, aquí un corte en B, aquí es de una sola pared lisa, que son los tres tipos con los que estamos. Cuando hablamos de vertederos
de cresta aguda, ¿no? El primero, el vertedero rectangular de cresta aguda, que nos habla con contracciones, donde la ecuación del caudal es esta que está presentada aquí, ¿no? El caudal está en metros cúbicos segundo, pues hay que introducir el valor de la longitud, el dato de la longitud de la cresta en metros, la carga sobre el vertedero en metros, medidas de entre 3 y 4 horas, ¿no? Y el número de contracciones que puedan haber, ¿no? El vertedero rectangular de cresta aguda sin contracciones, que es el caso que vemos, el B, ¿no? Este es el A, este es el B. Nos dice que el caudal está dado por esta otra ecuación, ¿no? Que está en función de la longitud de la cresta también y de la carga sobre el vertedero, pero aquí ya no toma en cuenta las contracciones que se tienen, ¿no? Y después el vertedero triangular de cresta aguda, ¿no? En esta ecuación nos da el caudal, que nos dice que es 1.4 de la altura de carga del vertedero elevado a las 5 medios. Vuelvo a repetir, son fórmulas empíricas, fíjense los datos de salida, el dato de ingreso, con qué unidades está. El vertedero de sección trapezoidal, ¿no? Que es el que está aquí. También tiene su propia ecuación, que es esta de aquí, un caudal que está en función también del ancho de la cresta y de la carga sobre el vertedero en metros, ¿no? O sea, son los valores. El vertedero de cresta ancha, bueno, los que vemos aquí eran todos de cresta aguda, ¿no? Que era el primer caso. Entonces ahora vemos los de cresta ancha, ¿no? Que nos dice que cuando la base sobre la altura es mayor a 10, entonces hablamos de un vertedero de cresta ancha de sección rectangular, ¿no? Como la ecuación que estábamos viendo, que es esta imagen de aquí, ¿no? Entonces ahí la fórmula para obtener el caudal es esta, ¿no? De 1.45 por L por H a la 3 medios, donde vamos a tener que el caudal que va a circular que va a fluir por el vertedero está en función del ancho de la cresta en metros, la carga en el vertedero en metros y el ancho de la pared del vertedero en metros, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a trabajar. Bien, el otro método, además de la medición esta por vertederos, que habíamos visto, una tercera forma de medir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los métodos, de los tres métodos que habíamos visto? La tercera forma de medir los caudales es utilizando los aforos por dilución, ¿no? Los aforos por dilución se llaman aforos, pueden ser aforos con trazadores fluorescentes o colorantes y aforos con trazadores químicos o radioactivos, ¿no? Entonces, el aforo con trazadores fluorescentes nos dice que nosotros vamos a elegir una sección en la cual se va a realizar el aforo, ¿no? Que debe ser, obviamente, también hay que tomar en cuenta qué características debe tener, debe ser constante, uniforme, y ahí se va a agregar un colorante, que por lo general es el permanganato de potasio, eso ya lo hemos visto en el laboratorio, ¿no? Lo han usado, creo, para cuando hacen una de las prácticas para ver el tipo de flujo que circulaba por una tubería, ¿no ve? Entonces, se utiliza eso, la rodamina B o el pontacil rosa B brillante, entonces son colores bastante llamativos, digamos, que al verter sobre las aguas, ¿no? Sobre el cauce del río se pueden observar sin problema, ¿no? Entonces nos indica que en el extremo de aguas arriba se va a medir el tiempo de llegada hasta el extremo de aguas abajo, ¿no? Que era lo que les decía, nosotros estamos en un tramo del río, aguas arriba, marcamos hasta dónde va a ir aguas abajo y el tiempo que va a tardar en moverse el tiempo que va a tardar en moverse este trazador que se llama, ¿no? Conocida esta distancia entre los dos extremos de control, ¿no? Se puede dividir esta por el tiempo de viaje del colorante, que es lo que les decía, ¿no? Obteniendo así la velocidad de la corriente que ha movido este colorante o este trazador.
La velocidad media del flujo se obtendrá dividiendo la distancia entre los dos extremos o puntos de control por el tiempo medio de viaje. O sea, hay que hacer, digamos que por lo menos unas 3 mediciones con el trazador, ¿no? Se vierte aguas arriba y se controla el tiempo que llega hasta el punto aguas abajo y pasa el colorante, ¿no? Entonces, es un poquito, digamos, pensando en el flotador, lo mismo, ¿no? Que uno lanza el flotador aguas arriba y tiene el tiempo ahí para medir cuánto tarda en llegar a aguas abajo al punto determinado, ¿no? Lo propio es con esto, ¿no? Fíjense, aquí lo que nos muestra es un inyector del caudal para que sea de forma constante, ¿no? Tiene un tambor, un tanquecito donde se prepara la solución, se pasa al inyector este de caudal y este lo verte o lo va a vertir sobre el río para que a partir de ahí nosotros podamos ir haciendo las mediciones, ¿no? El otro tipo de aforo con trazadores es aquel con trazadores químicos y radioactivos, ¿no? Y esto nos dice que es bueno utilizarlo para cuando las corrientes son turbulentas, ¿no? Como los ríos de alta montaña, porque estos trazadores se utilizan de dos formas, ¿no? Como aforadores químicos para determinar el caudal total de una corriente y como medidores de velocidad de flujo, ¿no? Los aforos químicos y radiactivos, lo que se hace es inyectar una tasa constante, un caudal T, ¿no? De una sustancia que es química radioactiva, con una concentración conocida, ¿no? Con a una corriente cuyo caudal es Q, ¿no? Que es el que nosotros queremos determinar. Esta concentración de la sustancia es Ca, ¿no? Que es la concentración a la cual se vierte sobre el caudal del río, y a una distancia corriente abajo, aguas abajo, dice lo suficientemente grande para asegurar que no se ha mezclado totalmente el trazador, el agua, ¿no? Va a tomarse las muestras, aguas abajo. Entonces nosotros vamos a determinar esa concentración que va a tener este caudal de la sustancia química o radiactiva que se vaya a verter, ¿no? El caudal de la corriente se puede determinar entonces empleando la siguiente ecuación, que es una ecuación, obviamente, como les decía, empírica, que está en función de las concentraciones de los trazadores que se ponen, ¿no? Tanto del trazador químico como eh, del trazador radioactivo, ¿no? Las sustancias que se utilizan para este tema, ¿no? Tienen que reunirse las siguientes condiciones, ¿no? Primero, debe mezclarse de forma fácil y homogénea con el agua, ¿no? Para la cual se requiere una fuerte turbulencia en el trayecto que va a circular, ¿no? O sea, porque si no, no se va a diluir, no se van a diluir las sustancias. Obviamente debe ser barato, soluble en agua, no corrosivo, no tóxico, de densidad cercana al agua, para que sea más fácil de manipular y de manejar, ¿no? Debe ser fácilmente detectable y aún aunque sean concentraciones pequeñitas, y debe ser conservativo, es decir, no degradable ni reactivo ante el momento de la inyección y el momento del análisis final de las muestras. Es decir, se debe mantener dentro de la muestra, se pueda determinar, ¿no? Si nosotros hacemos el ensayo de laboratorio, se pueda medir fácilmente las concentraciones que tiene. Además, nos dice que debe ser fotoestable, ¿no? No decolorable, para poder accionarse ante la luz, ¿no? Para que nosotros lo podamos ver, que se visualice, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay que perder. Entonces, estos métodos no los utilizamos en la práctica en Bolivia por lo general, pero sí, como les decía, en muchos países del primer mundo sí se utilizan porque nos dan una referencia mejor y más precisa que hacer una medición con flotador, y es fácil de realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, se tiene la facilidad de que en general las muestras se toman en ese momento en el sitio de toma
de la medición y tienen los laboratorios portátiles y se hacen los ensayos ahí mismo, en el mismo lugar. Entonces ahí ya tienen todos los resultados y todo para saber si está correcto, si no está correcto, si la dilución estaba bien y demás, ¿no? Bien. El otro método son los métodos indirectos para medir, que es a partir de los linímetros, que estos ya son unas escalas graduadas, ¿no? Que en centímetros, que están sujetas dentro del lecho y en una sección de control, ¿no? Para la observación directa del nivel del agua, ¿no? Fíjense, son unas reglas que se ponen. Esta, por ejemplo, esta regla la tenemos, que si bien obviamente no es una sección de un río ni nada, pero en el lago San Jacinto ustedes van a poder ver que está instalado un linímetro, ¿no? Donde a un costadito de la presa está la regla y ahí uno ve el nivel de agua y puede medir, ¿no? Aquí nos muestra, por ejemplo, en una sección determinada, cómo van ubicándose los linímetros, ¿no? Fíjense, cuando sea un caudal bastante amplio, una sección grande, donde los caudales suben mucho, entonces ahí tienen los linímetros que van marcando, ¿no? Donde termina comienza donde termina comienza de tal forma que nosotros sabemos que aquí ya 1 metro, 2 metros, 3 metros, aquí ya comienza 4 metros, 5 de altura o de nivel del agua, ¿no? Que nos facilita. Aquí hay otra forma, que sea solo uno, pero lo cual, digamos, es más riesgoso, porque si mientras más alto y no esté bien asegurado o empotrado en un lugar, es probable que se pierda, ¿no? Entonces, esa es la forma de medir de forma directa. Y los limnígrafos, que son los aparatos que van a registrar de forma continua las variaciones del nivel del agua también, ¿no? Ya estos son registradores, ¿no? Son dos sistemas fundamentales de funcionamiento de estos aparatos. Uno está basado en el registro del movimiento de un flotador y otro está basado en el registro de la variación de la presión del agua. Entonces, a partir de esas dos formas, nosotros vamos a tener que el limnígrafo nos va a ir midiendo y determinando los niveles que tenemos de agua, ¿no? Perdón, el limnígrafo está ubicado a un lado y el limnímetro, ¿no? Que son los que vamos a tener aquí nosotros, lo vamos a ubicar obviamente dentro de nuestro cauce, ¿no? Para que vaya midiendo. Hay una instalación que se hace, tiene un manómetro registrador, una válvula, un tubo de plástico y el instrumento que permite tomar la muestra, digamos, ¿no? O que circule el agua por ahí para poder hacer la medición. Aquí nos muestra los tipos de limnígrafos, ¿no? El tipo A, el tipo B, que era lo que veíamos aquí. Por ejemplo, este es el de flotador, ¿no? Que es solamente un flotador. Fíjense, se ha construido aquí como un trasvasecito para poder medir el nivel. Entonces, este nivel, que tiene que ser el mismo de aquí, ¿verdad? Entonces, lo único que hace, a partir de ahí, se va midiendo la variación que pueda tener este flotador nos va a hacer medir la altura, ¿no? Del agua, del nivel del agua, cuánto va variando. Y este otro, que es la presión. Entonces, ahí circula el agua en esta punta y esa presión con la que circula es la que nos va a transmitir al aparato con un manómetro y se va a registrar gráficamente la variación que hay de esa presión, ¿no? Como nos dice, todo limnígrafo va a tener la instalación de un limnímetro, ¿no? O sea, siempre va a requerir esa referencia, una línea de medición directa. Entonces, se van a ver las dos cosas combinadas. Bien, entonces, ya con eso hemos visto todos los métodos y las fórmulas de hacer aforos y de medir de forma directa, ¿no? El caudal de un cauce determinado de nuestro río, que es lo que nos interesa.
¿no? Determinar esos caudales, que se puedan producir caudales máximos y demás, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco el análisis de esta información hidrométrica que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Nosotros ya hemos visto que, así como tenemos el registro de los registros pluviométricos, es decir, de la lluvia, de la precipitación que se produce, los caudales también, esos registros que hemos analizado ahora, hemos aprendido a cómo se realizan y demás, esos registros, ¿no? También deben ser analizados, ¿no? Para ver si son consistentes, ¿no? Y si están bien, antes de poder utilizar en cualquier estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque esas inconsistencias nos podrán hacer variar cualquier resultado que nosotros queramos obtener, que por lo general, como les dije, cuando hablamos de caudales, que nos interesa obtener un caudal máximo, ¿no? Un caudal máximo para diseñar una obra, o por ahí también un caudal mínimo para ver si va a satisfacer las necesidades en los momentos más críticos mi diseño, ¿no? Si va a satisfacer las necesidades de requerimiento de agua, obviamente, o un caudal medio para saber qué es lo que tengo de recurso hídrico por lo general, ¿no? Entonces, esos son los análisis que se hacen y por eso, ¿no? Hablamos de valores representativos, ¿no? Que es lo que les estoy diciendo, los caudales promedios diarios, que son los que nos interesan conocer, los caudales promedios mensuales y los caudales promedios anuales, ¿no? O sea, son tres tipos de caudales que nosotros vamos a manejar ya en una serie, ¿no? Así como manejamos la serie de precipitaciones, aquí también vamos a manejar series de caudales, ¿no? Y nos dice en la época de variación de los caudales es necesario determinar el caudal 2 o 3 veces al día, de 7 a nos dan las horas, de 7 a las 12, a las 5, para poder obtener un caudal medio diario, ¿no? También hay que disponer de lecturas linemétricas horarias, se utilizan 24 valores para calcular la media del caudal promedio diario, es decir, cada hora se hace la medición y se tiene ese caudal promedio diario, ¿no? Cuando hablamos de caudales promedios mensuales, son caudales tomados de la media aritmética del registro ya de los caudales medios diarios, ¿no? Y los caudales promedios anuales se calculan tomando la media aritmética de los caudales correspondientes a los 12 meses del año. Es decir, estos dos, tanto los promedios mensuales como anuales, están basados en la información que nosotros podamos tener de los caudales promedios diarios, ¿no? Es igual que el manejo de las precipitaciones, de la información de pluviométrica que se pueda tener. ¿Cuáles son las curvas representativas para entender si estos caudales son consistentes y nuestra información está correcta y está completa para poder utilizarla en algún estudio que nosotros queramos hacer, ¿no? Y nos dice que son la curva de variación estacional, la curva masa y la curva de duración, ¿no? Entonces, la primera, la curva de variación estacional, proporciona información, ¿no? Sobre la distribución de los valores hidrológicos respecto al tiempo y la probabilidad de que dichos eventos o valores ocurran, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos muestra esta curva de variación estacional. Nos va a mostrar cómo va variando el caudal en función del tiempo, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nos habla del procedimiento para la construcción de esta curva estacional, ¿no? Obtener un registro de caudales mensuales, se basa en caudales mensuales, ¿no? Y nos dice ordenar los n valores de cada mes correspondiente a n años en orden descendente, ¿no? Vamos a tener los valores que tenemos de los caudales mensuales y los vamos a ir poniendo de mayor a menor, ¿no? Los ordenamos de esa forma, ¿no? Y determina para cada valor la probabilidad de que el evento sea igualado o excedida aplicando el método de Haas, en donde tenemos aquí, ¿no? P es la probabilidad acumulada en porcentaje, M el número de orden del valor y N el número de valores, ¿no? Y de esta forma nosotros vamos haciendo la representación de la curva estacional, donde vamos a tener en el eje horizontal la probabilidad y en el eje vertical el logaritmo del caudal que está en metros cúbicos
hidrológicos, ¿no? Entonces, aquí nosotros representamos, fíjense, para el mes de enero, yo tengo una serie, por ejemplo, de 15 años, ¿ya? Entonces, yo voy a tener los eneros de los 15 años, ¿verdad? También voy a tener los febreros de los 15 años y los marzos de los 15 años. Entonces, esos valores, esos eneros, yo los voy a ordenar de forma descendente, que es lo que me están planteando, ¿no ve? Todos los eneros, todos los febreros, todos los marzos, de la serie de años que yo tengo, para poder identificar y dibujar cómo van variando esto, ¿no? Aquí fíjense, como digo, están los puntos, después marco una línea, obviamente lo ajusto a una línea, y a partir del ajuste de esa línea, yo puedo determinar las probabilidades de ocurrencia. Digamos, aquí, por ejemplo, estoy marcando la probabilidad de ocurrencia de 75%, ¿no? Entonces, al marcar el punto, me voy y hasta que se cruce con las líneas del mes de febrero y del mes de enero, fíjense, en ese punto de intersección, yo me voy a mi eje vertical y ahí tengo un caudal para febrero. Y aquí para enero tengo el otro caudal. Entonces, ese caudal, esos son los caudales que nos van a dar la probabilidad de que ocurran el 75% de ocurrencia, ¿no? Entonces, ahí están. Y de esa forma yo voy a saber. En febrero, esta es la probabilidad, 75% de que haya este caudal. En enero, perdón, y en febrero lo propio. Entonces, eso es lo que nos muestra y nos representa esta curva estacional. ¿No? Bueno, y aquí está el procedimiento de cómo hay que hacer, que hay que plotear la probabilidad en un papel de probabilidad log normal, ¿no? Los valores correspondientes a cada mes. Bueno, esto ya de un papel no es necesario, ¿no? Eso lo hacen en el Excel, obviamente, porque en el Excel pueden poner el eje así, ¿no? Los valores correspondientes a cada mes, ¿no? Colocar en una escala logarítmica los valores de los caudales y en la de probabilidades su probabilidad, ¿no? O sea, todo este manejo, obviamente, toda esa información se maneja pues ya en las tablas de Excel, que ustedes las conocen bien, donde les dan cada una de las características para que saquen, ¿no? Entonces, y directamente ponen su información, ajustan, sacando el log normal y ya con eso pueden graficar. Para cada mes trazar, nos dice la recta de mejor ajuste gráfico, ¿no? Eso también se puede hacer, ya no es tan a ojímetro, ¿no? Pero sí se puede sacar la ecuación perfectamente de esa recta que ajuste esos puntos, ¿no? A partir del gráfico, las probabilidades que se desean, por ejemplo, 75%, 80, 90, ¿no? Y estimar los valores mensuales de los caudales, que es lo que les acabo de mostrar en esta gráfica, ¿no? Y después nos dice plotear para cada probabilidad considerada meses versus caudales, ¿no? Entonces, por ejemplo, era lo que les decía, yo voy a tener 75% de probabilidad, ¿no? Estoy eligiendo, quiero saber esa probabilidad, de cuál es el caudal para esa probabilidad de ocurrencia. Voy a hacer para enero, para febrero, para marzo, para abril, para mayo. Entonces, esos puntos que yo voy obteniendo, esos valores de caudales que yo voy obteniendo, yo los voy a dibujar, ¿no? Donde voy a tener meses, enero, febrero, marzo, abril, y los caudales que me da esos meses, ¿no? Después nos dice unir con líneas rectas para cada probabilidad establecida los puntos obtenidos. Y esto es lo que voy a tener, fíjense, miren. ¿No es cierto? Lo que les decía, de cada mes, voy a tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre, ¿no? Y las ocurrencias. Esta es la línea para el 90%, esta es para el 80%, esta es para el 75%, ¿no? Entonces, yo voy a tener para cada mes estas líneas de posibilidades, ¿no? Aquí están. Gráfica de probabilidades mensuales versus el caudal. Entonces, ¿cuál es la aplicación que nos dice de las aplicaciones prácticas? En realidad, el cálculo del balance hidrológico de una región, ¿no? Porque nos permite determinar la disponibilidad de mes a mes del recurso hídrico,
¿no? Para eso se utiliza este tipo de curva, ¿no? Que es lo principal, digamos. Nosotros podemos visualizar el comportamiento y cómo se va, cómo están, ¿no? Mes a mes, y las probabilidades de ocurrencia de esos fenómenos, de esos caudales, de forma mensual, y la verdad es que nos da la pauta para saber cómo debemos trabajar, dónde tenemos nuestros puntos críticos, dependiendo obviamente también del tipo de diseño, obra que vayamos a hacer y demás, ¿no? La siguiente, bueno, aquí hay otras características que eso ya se los dejo para que lo lean ustedes después cuando les entregue, cuando les comparta el material, ¿ya? La siguiente curva importante es la curva masa, ¿no? Esta curva masa o diagrama de Ripple que se llama, es la que estamos viendo aquí, ¿no? Es también la curva de volúmenes acumulados, porque en realidad es eso lo que se va a hacer, acumular volúmenes, ¿no? Y como nos dice, proporciona el volumen acumulado que ha escurrido en una estación en función del tiempo, ¿no? A partir de un origen de arbitrario, de cualquier momento, ¿no? Yo comienzo a medir a partir de un determinado momento, ¿no? El volumen que ha ido circulando, que ha ido escurriendo en un lugar y lo voy acumulando, ¿no? Por eso nos dice que esta siempre va a ser de forma ascendente, creciente, ¿no? Y que cuando existe en algún tramo algo horizontal, ¿no? Tramos horizontales, casi horizontales, va a ser porque son los que corresponden a los meses secos, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y el volumen que va a estar acumulado, ¿no? Entonces, yo voy a tener la medición, obviamente necesito de datos los volúmenes, ¿no? Volúmenes parciales, eh, para que a partir de esos valores yo vaya generando esa curva. Fíjense, digamos, todos los valores de cada uno de los años, ¿no? A partir de este que nos muestra el año 1988, todos los volúmenes mensuales seguramente hasta diciembre, y a partir ahí comienza el año 99, los volúmenes a partir de enero hasta diciembre. Pasamos al siguiente año, que es el 2000, y otra vez comenzamos a ver y vamos a ir viendo. Y ahí vamos a ir viendo cómo van variando los años, ¿no? Cómo van cambiando. Aquí nos muestra, por ejemplo, ¿no? Cómo están cambiando los volúmenes con relación a cada año que sea, ¿no? Obviamente, vuelvo a decir, estos son acumulados, o sea, los voy sumando, ¿ya? No es que voy a dibujar solo los del año 98 y comienzo con los del 99 sin acumular, están todos acumulados y ahí vamos a ir realmente identificando cuáles son unos años húmedos, unos años secos, como nos dice y demás, ¿no? Las propiedades que tienen esta curva, que tiene esa curva masa, ¿no? Que además es siempre creciente, ¿no? Hablamos de agua que escurre en un río, ¿no? Entonces, por eso es que se van sumando los valores, porque es toda el agua que nos está aportando este cauce, ¿no? La tangente en cualquier punto de la curva masa proporciona el caudal instantáneo en ese punto, que es lo que nos marca, ¿no? O sea, yo marco y voy a saber cuál es el caudal en ese punto. El caudal promedio QM para un periodo de tiempo entre el T2 y T1 se obtiene de la pendiente de la cuerda, ¿no? Que es la que une los puntos que son los que nosotros estamos viendo aquí. Fíjense, este y este, para que nos dé el promedio, ¿no? En esta curva. Después tenemos puntos de inflexión también que corresponden a los caudales máximos de crecida y mínimos de estiaje, ¿no? En esta nuestra curva de caudales instantáneos que tenemos. Entonces, esos son los valores que nosotros podemos ir, vuelvo a subir aquí, fíjense, ¿no? Aquí están las tangentes, los valores y demás, que nosotros podemos ir obteniendo, información que nosotros podemos ir obteniendo a partir de esta curva, ¿no? Aquí obviamente es muy poquitito, nos está mostrando una curvita chiquita porque son solamente 3 años, ¿no? Pero nosotros vamos a tener, se supone, de muchos más años, y eso es lo que vamos a ir
vamos a tener una información más detallada y más precisa, ¿no?, de este comportamiento. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene esta curva masa? Determinar la capacidad mínima de un embalse, ¿no?, que pueda necesaria para satisfacer una demanda, es decir, realmente voy a tener la cantidad de agua que yo requiero, y la otra es la operación de embalse, ¿no?, que siempre se tiene que tener un control de cuánto de volumen ha ingresado a mi embalse. Entonces, solamente, fíjense, los ingresos, la entrada, ahí no estoy pensando cuánto pierdo, cuánto doy, cuánto reparto, nada. Yo sí tengo que saber cuánto de recurso hídrico he tenido, cuánto de recurso hídrico ha entrado, para poder ver que realmente estoy cumpliendo con lo que yo necesitaba, ¿no? O sea, esta cantidad de agua que necesitaba, no es, cómo está variando, eso. Y aquí está el procedimiento para la construcción de la curva masa, ¿no?, que es a partir de un registro de caudales históricos, eso siempre les digo, de promedios mensuales, ¿ya? Caudales históricos de promedios mensuales. Entonces, son series de caudales que necesitamos que estén con sus valores promedios mensuales, de varios años, obviamente, por eso nos habla de históricos, ¿no? Entonces nos dice, vamos a transformar esos caudales a volúmenes, ¿no?, por lo general expresado en millones de metros cúbicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grandes cantidades de agua, ¿no? O sea, como es agua, va a estar acumulado, entonces todo el agua que ingresa, y por eso es que utiliza esta unidad, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, aquí nos muestra solamente la transformación, donde el volumen va a estar en millones de metros cúbicos, ¿no? El número de días del mes, esto va a variar, ¿no ven? Porque tenemos años bisiestos en los que tendremos 29 días, años que no son bisiestos, que tendremos 28 días en febrero, hay meses que tienen 30, hay meses que tienen 31, entonces eso hay que tomar en cuenta para transformar, ¿no? No es que el caudal todo lo vamos a dividir entre 30 o entre 31, hay que ver qué mes es y si ese mes cuántos días tiene, y de esa forma calculamos el valor, ¿ya? Entonces nos dice, luego de calcular ese valor de los volúmenes, ¿no?, vamos a acumular los volúmenes y obtener la columna de volúmenes acumulados. Luego, ¿qué vamos a hacer? Plotear en las abscisas los meses y en las ordenadas la columna de volúmenes acumulados, que es lo que mostramos aquí, ¿no ven? Todos los meses de los años que tengamos, y los vamos acumulando, ¿no?, hasta llegar al último valor, obviamente. Aquí nos habla, eso está en las abscisas, y en las ordenadas aquí los volúmenes, ¿no? Entonces, esta es la curva que vamos construyendo, construcción de la curva masa. Y aquí, fíjense qué es lo que se traza, ¿no? Un punto que une desde esta punta, que la curva, hasta la final, desde el inicio hasta el final, con una línea, y que nos dice que esa línea nos representa lo que se llama el caudal seguro, ¿no? Es una identificación que se hace, digamos, ¿no?, uniendo esos dos puntos. Ahí vamos a tener, ese es el caudal seguro. Entonces, ¿qué podemos conocer una vez que hemos dibujado esa curva masa? El volumen escurrido desde el inicio del periodo hasta una fecha dada, obviamente, porque es el volumen acumulado, ¿no? El volumen escurrido entre dos fechas, y yo puedo de esto tomar una fecha inicial, una fecha final, un tramo, y tener los valores. Después nos dice el caudal medio correspondiente a un intervalo de tiempo, ¿no? Esto va a ser proporcional a la pendiente de la recta, que va a unir los dos puntos de las abscisas, es decir, un tramito en el cual yo quiero hacer el análisis. El caudal en una fecha que viene a ser proporcional a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente, ¿no? Un dato preciso nos dice, ¿no? Yo puedo obtener el caudal en un determinado momento que yo quiera conocer en general, porque puedo saber que en esa fecha estoy haciendo, por ejemplo, el análisis de que ha habido el rebase más alto o mayor en mi represa. Por lo tanto, quiero identificar cuándo ha sido y cómo ha sido y demás, ¿no? Entonces, esos son los análisis que se puedan hacer. Luego, el caudal medio, caudal seguro, que es lo que mostrábamos, la línea que nos corresponde para todo el periodo, ¿no? Que
que nos va a dar un valor, ¿no? Entonces, teniendo esa ecuación, nosotros tenemos cuál sería, para que no nos falte ni nos sobre, digamos, ¿no? El recurso hídrico. Como nos dice, el cálculo de ese caudal seguro, lo que puede representar dos cosas: que se regulen bien los embalses, ¿no? Y que esta regulación sea solo parcial para un determinado tipo o cantidad de volumen, ¿no? Entonces, ahí yo voy a trabajar con estas dos variables, digamos, ¿no? Bien, aquí lo que vemos es la regulación de los caudales, ¿no? Que es el almacenamiento para saber la disponibilidad, la capacidad de mi embalse. Perdón, de fondo tengo dos ayudantes un poco ruidosos, ya, así que si les corto el volumen es porque se ponen a gritar más y lo voy a callar. Bien, entonces, el caudal es este caudal, que les digo que es el caudal seguro, ¿no? Vamos a obtenerlo del volumen acumulado y del periodo de tiempo, ¿no? La división entre ambas variables, ¿no? Y vamos a identificar la capacidad mínima del embalse, ¿no? Para que éste nos asegure que en cualquier tiempo siempre se va a tener eh, el recurso hídrico, ¿no? Y nos dice, vamos a obtener a partir del siguiente proceso, vamos a trazar tangentes envolventes de la curva masa que sean paralelas a la línea de la pendiente del caudal seguro, que son estas de aquí, ¿no? Fíjense, este es el caudal seguro, de este punto a este punto, ¿no? Del inicial al final. Y estas tangentes que son paralelas, ¿no? A esta línea, pero que son tangentes a estos puntos extremos, ¿no es cierto? En los que tenemos dibujada, ¿no? Y a partir de ahí, fíjense, nosotros vamos a tener una diferencia de volúmenes, ¿no? El volumen 1 y el volumen 2, aquí son los que se tienen representados, y luego con esos valores vamos a pasarnos a analizar cuál sería la capacidad mínima de ese mi embalse, ¿no? Esa variación de volúmenes es la que yo tengo que, lo que yo llamo y determino como capacidad mínima del embalse, ¿no? Es solamente esa variación, fíjense, esa variación y esto. Entonces, ese es el volumen que yo debo tener sí o sí, que ingrese a mi embalse para que yo pueda trabajar sin problemas con los caudales que tenga, ¿no? Aquí lo que nos describe es el análisis de la curva masa y cómo vamos haciendo nosotros este tema de las capacidades, ¿no? Esto está todo referenciado. ¿Por qué? Porque esto lo que se va a utilizar, esto es cuando ustedes entren a obras, ¿no? Obras hidráulicas y hagan diseño de los embalses. Ahí sí deben conocer. Entonces, por eso aquí está como un pantallazo. Llegamos hasta esta parte nada más, ¿no? De saber cuál es la capacidad mínima del embalse, de poder construir la curva masa que ustedes van a tener y qué cosas características nosotros podemos obtener cuando hablemos de embalses precisamente, ¿no? Aquí está el análisis, como le digo, eso lo vamos a dejar con algún ejemplo ya más específico y vamos a pasar ya a la curva de duración, ¿no? Esa es la curva de duración, que es lo que nos interesa, otra de las curvas que nos interesa, que es también llamada curva de persistencia o de permanencia de los caudales, y que es una distribución de la frecuencia acumulada, ¿no? Que indica el porcentaje de tiempo durante el cual caudales han sido igualados o excedidos, ¿no? En este tipo de curvas lo que nosotros tenemos es que nos va a permitir combinar, ¿no? En una sola figura las características que van a tener nuestros ríos, nuestros cursos de agua, nuestras características pluviométricas, ¿no? Con relación a los caudales, ¿no? Y que nos dice que está independiente de la secuencia o ocurrencia en el tiempo, ¿no? O sea, el fenómeno puede haber ocurrido hace 10 años, hace 5, hace 1, pero nosotros lo que hacemos es ver
el porcentaje que nos va a indicar, ¿no? El tiempo que estos hayan sido igualados o excedidos. Entonces ahí ya no nos vamos a hacer un análisis de todos esos valores, ¿no? Para eso, me lo vamos a mostrar aquí, fíjense, nosotros vamos a dibujar, ¿no? Porcentaje en exceso que se llama y el caudal, ¿no? Entonces hacemos una gráfica que tiene por lo general esta forma, ¿no? Y en los cuales nosotros vamos obteniendo, ¿no? Va de 0% al 100%, obviamente, ¿no? Y de ahí vamos marcando las ocurrencias, caudal de aguas altas, Q10, el caudal medio anual, que va a estar aquí, el caudal de aguas bajas, que es cuando menores valores tenemos, ¿no es cierto? Y el caudal mínimo probable, que obviamente es el valor mínimo que haya. Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a obtener de la construcción de curvas de duración de caudales, ¿no? Fíjense, aquí nos representa un río de alta pendiente y aquí tenemos un río de llanura o de tierras bajas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambia el comportamiento de esta curva de duración con relación a esta otra en otro tipo de ubicación geográfica, ¿no? O de condiciones, digamos, ¿no? Obviamente las pendientes juegan un rol importante en este comportamiento, ¿no? De la curva de duración de los caudales. Aquí está la explicación, ¿no? Del caudal mínimo probable de la curva, es el caudal de la corriente puede suministrar durante todo el año con la probabilidad de excedencia próxima al 100%. Claro, es lo lógico, ¿no? Si es mi caudal mínimo, ese caudal es el que va a estar circulando durante todo el tiempo en mi río, en mi cauce, y cualquier otro caudal, pues va a ser mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice que se pueda exceder, cualquier otro caudal lo va a exceder en un 100%. No, ¿qué cosa tomar en cuenta? Si el caudal es mayor que la demanda del proyecto, entonces la fuente tiene la capacidad para abastecer la demanda sin necesidad de hacer almacenamiento, ¿no? Nos está referenciando eso, que es un factor muy, muy importante. Los estudios que se realizan en las cuencas pequeñas, las variaciones diarias del caudal son importantes, ¿no? Eso lo podemos evidenciar nosotros aquí en nuestros ríos, cuando vemos cómo varía, ¿no? El caudal de un día al otro no es el mismo, hay mucha variación, incluso cuando hay épocas de lluvia, porque puede haber llegado el río, pero a los 2, 3 días igual el caudal disminuye, entonces ese es el comportamiento que nosotros tenemos que analizar siempre para determinar realmente cuál es la oferta que yo tengo y cuál es la cantidad de agua que yo voy a disponer en este caso, ¿no? Fíjense, aquí está dibujada estas curvas de duración de caudales, ¿no? Hay una diaria, como es con los datos diarios de caudales, perdón. Hay una mensual, que es esta verdecita, como es la curva, y la anual, cómo se presenta, ¿no? Entonces, fíjense las formas que pueden asumir. Siempre de forma descendente, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de las probabilidades de ocurrencia, entonces vamos a ir del 0% a que ocurra al 100%, entonces ahí los valores van a ser siempre de forma descendente, a diferencia de la anterior curva que veíamos, ¿no? ¿Cómo construimos la curva de duración? ¿No? Nos dice la curva de duración se construye con caudales diarios y mensuales siguiendo los siguientes pasos. O sea, o construyo con caudales diarios o lo hago con caudales mensuales. También puedo hacerlo con anuales, como está referenciado aquí, pero solo no mezclo, ¿no? Series de diarios con series de mensuales. Las series tienen que ser o de diarios o de caudales mensuales. Y nos dice, vamos a ordenar los caudales medios mensuales para cada año en forma decreciente, o sea, al revés de lo que hemos hecho en la anterior curva, ¿no? Asignar un número de orden para cada año, es decir, numeramos del 1 hasta el, qué sé yo, 50 que tenemos datos. Entonces, y de ahí vamos poniendo de mayor a menor. Perdón.
Bueno, ya, tome la fiera y ya estamos. Entonces, volvemos. Asignar un número de orden, ¿no? Luego, promediar los caudales para un mismo número de orden, ¿no? Vamos a sacar el promedio de estos valores y luego graficar estos caudales en las ordenadas y números de orden o probabilidades de excedencia en las abscisas, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, que van a ir del 0 al 100% y los valores que vamos a tener de 100 a 0 también, ¿no? En relación a los caudales. Bueno, aquí hay un ejemplo que se va a quedar ahí para que ustedes puedan ver. Aquí solo tenemos series de datos, ¿no? Entonces tenemos las series y aquí están ordenadas, ¿no? Aquí está toda la información, fíjense, del año de 1900, voy a ampliar un poquito para que puedan ver. Esta es la serie del 69 al 81 y lo vamos a ordenar de forma decreciente, ¿no? Perdón, voy a volver, quiero mover a este lado. Lo van a ordenar de forma decreciente. Aquí están los datos, son los mismos, pero ya ordenados de forma decreciente. Para cada serie, ¿no? Hay que entrar los años y los meses que hay que ir poniendo de mayor a menor, ¿no? De mayor a menor, de mayor a menor, de mayor a menor, todos los valores que se tienen de cada año. Vamos a comparar con lo que tenemos aquí. O sea, fíjense, el año 69, en enero teníamos 10, en febrero, ¿cómo está? ¿No ve? Que son los valores medidos. Como es de esperarse, los caudales menores están en estos meses, a partir de abril, que dejan de haber lluvias, hasta octubre, ¿no? Aquí septiembre, el mes más crítico, donde tenemos el menor valor, ¿no? Entonces, 10 de febrero, que es el mes más húmedo aquí, en este año, 26. Me voy a ver al lado cómo he ordenado, y están así, ¿no? Fíjense, el primer valor es el de 26 porque era el más alto, ¿no ve? Entonces hemos dicho decreciente. Valor menor decreciente. Y el valor, perdón, mayor y el menor tiene que ser el último que yo tenga aquí, que era el de 0,45, ¿no? Que era el valor que estaba en septiembre, pero lo voy acomodando así, ¿no? De mayor. Y ya les voy a dando un número, es decir, estos 9 meses ya no tienen correspondencia con las lluvias, están aquí, en realidad no deberían estar, y lo que yo doy es un número, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y las series las acomodo toditas igual, ¿no? De cada año, del valor mayor al valor menor. Y de ahí saco un promedio, ¿no? Saco un promedio. Y ese promedio lo transformo en un porcentaje, ¿no? De tal forma que obviamente aquí llegando yo voy a tener el 100% del... Y eso es, con ese valor de la tabla yo voy a graficar, ¿no? Y esa es la gráfica que voy a tener de esa curva de duración, de caudales mensuales. Entonces aquí eso me facilita, entonces yo quiero saber cuál es la ocurrencia, porcentaje, digamos, de excedencia para un caudal del 50%, ¿cuál es el caudal? Entonces vengo aquí, marco 50%, subo, choco con mi curva y me vengo aquí a mi eje de las Y y que tengo el valor correspondiente, que me dice 1,70. Para 30%, lo mismo, lo propio, voy, marco en el eje de las X, del 30%, hasta chocarme con la curva, vuelvo al eje de las Y aquí tengo el valor que es 6,10, ¿no? Entonces son los caudales promedios para estos porcentajes, ¿ya? Entonces es eso. Bien, aquí hay unos ejemplos propuestos también y permítanme hacer una pausita para que ustedes también se descompriman de 5 minutitos.
vamos a pasar ya a la parte de, se las quiero mostrar porque es importante que lo hagamos así virtual, es más eficiente para que puedan visualizar el tema de la estadística, ¿ya? Porque con esto ya completaríamos todo lo que hemos estado hablando sobre los caudales, manejo de la información de caudales y demás, ¿no? La determinación de forma empírica, con los hidrogramas y de forma directa con los aforos, y ahora nos falta ver la obtención o la determinación de esos caudales por medios estadísticos, ¿no? Y el manejo que se da de los métodos estadísticos. Este es como un otro capítulo ya, ¿no? Que está así, está así separado en el contenido de la materia, pero que viene a continuación de todo lo que hemos estado viendo, ¿ya? Entonces, 5 minutitos y volvemos. Yo voy a buscar aquí, estamos en la... Les voy a dejar. Vamos a ver. Ese tema, ¿ya? De la estadística aplicada a la hidrología, que es el manejo estadístico en realidad de los datos y de la información, ¿ya?